Si te gusta el tenis, este es tu sitio. Esto es el podcast Fuera del Torneo. Mi sobrenombre es Godard, soy el espíritu de Jean-Luc Godard. Godard fue muy conocido principalmente como cineasta, pero también fue tenista, eso no lo sabe mucha gente, pero no un tenista cualquiera, un tenista con ranking ATP, ni más ni menos, y en concreto el número 10 millones de la ATP, o eso decía él. Y esto es Fuera del Torneo, un podcast, qué palabra tan difícil, un podcast sobre tenis, pero sobre un tenis con conciencia, sobre un tenis con clase, sobre un tenis con conciencia de clase. Este podcast es para ti si te gusta el tenis, vayas a los torneos o no vayas. De hecho, es más para los que, como yo, querrían ir y no van porque no se lo pueden permitir. Para los que lo vemos en la tele y que, con suerte, hemos ido alguna vez a las pistas secundarias un martes por la mañana, con una entrada que nadie quería y que has conseguido a última hora. Y tan felices de ver un 32avos de final femenino en un día lluvioso, en una cancha semivacía, pero que por regla general estamos fuera del torneo. Hoy nace este podcast. Este es el episodio 0. Hoy te voy a contar por qué nace este podcast, por qué nace hoy exactamente y por qué lo hago yo. También voy a explicar de qué voy a hablar aquí y, casi más importante y controvertido, de qué no voy a hablar. También pondré las cartas sobre la mesa de cuál es el verdadero objetivo de hacer este podcast y presentaré al que será nuestro padrino y referencia, aunque él aún no lo sabe. Empecemos por el principio. ¿Por qué un podcast y por qué de tenis? Mi formación es de comunicador. Yo soy un comunicador nato, esa es mi pasión. Si no tengo un podcast o si no escribo un libro o si no hago un cortometraje en mi faceta de cineasta, estoy como vacío, ansioso, como una pantera encerrada en un zoo. ¿Por qué un podcast? Tuve un podcast ya y me encantó hacerlo. Me encantó hacerlo, me encantó haberlo hecho, me encantó cuando lo hacía, me resultaba divertido, soñaba con él, disfrutaba pensando sobre él, disfrutaba haciéndolo, disfruto aún hoy escuchándolo. Pero aquel podcast terminó, tuvo su proceso y terminó. Pero yo lo echo de menos. Amo el formato podcast, escucho podcast, fui feliz haciendo el mío, así que hago este podcast por amor al formato y porque es mi esencia, no puedo estar sin comunicar, sin contar algo. Esa es mi esencia, tanto profesional como personal. ¿Y por qué de tenis? Muy fácil y básicamente porque amo el tenis. He estado pensando mucho tiempo en por qué, qué tema tratar en un podcast, porque tenía ganas de volver a tener un podcast y cada vez que pensaba en de qué podía hablar me venía a la cabeza el tenis. Y pensando en la cantidad de tiempo que dedico a hablar de tenis, normalmente con ChatGPT o con Copilot o con alguna inteligencia artificial, pues dije, oye, ¿y por qué no? Si este es el tema que tengo en la cabeza, es el tema que me pide el cuerpo, pues junto estos dos amores, el formato y mi pasión por comunicar y el tenis. Y de ahí, ¿por qué un podcast y por qué de tenis? Me acabo de tragar una mosca. Oh, que me ahogo. Bueno, ¿por qué yo? ¿Ha sido una mosca o ha sido el subconsciente? Justo cuando voy a decir por qué yo, me atraganto. Curioso, psicología. También hablaremos de psicología en este podcast. Fundamental en el tenis, fundamental en el tenis de alto nivel y fundamental en el tenis de cualquier nivel, pero ya hablaremos de eso. ¿Por qué yo hablar de tenis si no sé nada de tenis? Si no he cogido una raqueta de tenis en mi vida. ¿Por qué yo? Las primeras referencias que yo tengo de tenis fueron siendo muy jovencito, jovencito, ya en mi veintena. Mi amigo Edu Cardoso siempre me contaba que él siempre se pedía una semana de vacaciones o no cogía trabajos durante una semana en el año. Y ahorraba todo el año para pagarse un abono para ir al torneo de tenis de Madrid. Incluso antes de ser Masters 1000.
Él se iba una semana y se iba todo el día, se cogía el autobús por la mañana, se iba al campo de tenis que fuera, al principio creo que fue en el Club de Tenis Chamartín, luego ya en la Caja Mágica. Él cogía su autobús por la mañana, se iba, se veía los partidos que podía y se volvía a su casa por la noche. Durante una semana se pasaba el día. Y a mí aquello me fascinaba, me parecía un chalado. La verdad, me parecía, siempre me ha parecido una persona apasionante, cómo vive las cosas, cómo vive el cine, cómo vive el baloncesto, cómo vive el tenis. Y aquello me pareció siempre una chaladura. Y no lo entendí muy bien, pero era una referencia que yo tenía. Y yo a Edu Cardoso le admiro mucho y aquello nunca me lo quité de la cabeza. Siempre decía, oye, este tío, ¿por qué hace esto, no? Luego hice mi primer largometraje documental. Y curiosamente giraba en torno al tenis. Sin yo saber nada de tenis, sin haber tenido ninguna referencia de tenis, se me ocurrió hacer un documental sobre Jean-Luc Godard, director que siempre me ha apasionado. No puedo decir que sus películas me hayan entretenido, pero como director y como personaje y como cineasta me apasiona enormemente, tanto que hice sobre él mi primer documental. Y el enfoque que le dimos al documental fue mi codirector, David Exetrunchon, y yo hicimos una lectura tenística del asunto. Sabíamos esta historia de que Jean-Luc Godard se consideraba el jugador 10 millones de la ATP, y entonces enfocamos el documental como vamos a no hablar con él de cine, sino a jugar con él al tenis. Vamos a retarle a un partido de tenis para recuperar el puesto 10 millones que mi codirector David Exetrunchon consideraba que era suyo. Entonces el reto era el partido por el puesto 10 millones de la ATP. En el camino recorrimos canchas de tenis y entrevistamos a cineastas para entender cómo era este personaje para poder ganarle el partido. En ese camino tuvimos que entrenar y para ese entrenamiento nos fuimos a Marbella. Y en Marbella conocí a uno de mis jugadores de tenis más admirados de la historia y a una de las mejores personas que yo he conocido nunca, Manolo Santana. Fuimos al club de Manolo Santana y Manolo Santana, sin conocernos de nada, aceptó la propuesta, participó incondicionalmente con todo el humor y con toda la profesionalidad, hizo el rol de entrenador para enseñarnos a jugar al tenis en cualquier superficie, de cualquier manera, para ganar a Jean-Luc Godard, que todo el mundo decía que era un jugador que conocía todos los trucos. Allí me enamoré de la pista del club de tenis de Marbella, de la tierra batida, del personaje de Manolo Santana, de la historia de Manolo Santana, y ahí un gusanillo me picó. Y además tuve la suerte de entrevistar a Ilie Nastase, a Mansour Barami y a Guy Lacombe. Los tres maravillosos, generosos, divertidos. Me dieron una lección no solo de tenis, sino también de vida. Y yo salí de allí, no solo de ese club de tenis, sino de hablar de tenis el resto del año y de ir al club de tenis en Suiza y estar allí con Jean-Luc Godard. Y allí empezó algo que empezó a fraguarse dentro de mí, un amor que luego se terminó de fructificar en otra gran experiencia que tuve, que fue la definitiva. En el año 2009 me contratan para hacer los vídeos curiosos y divertidos, vídeos diarios para la página web del torneo, la mutua madrileña Madrid Open Masters 1000. Yo no sé si incluso era el primer año, no había redes sociales todavía, pero sí tenía una página web bastante currada y tenía un lugar para poner vídeos diarios para atraer visitas y crear interés. Y como yo en aquel momento era un hombre o una persona todoterreno en el mundo del audiovisual y era capaz de grabar, editar, escribir y hacer un poco de todo y tenía mi propia cámara, pues di el perfil y me contrataron. Y yo fui allí pensando, bueno, pues hago 2 o 3 vídeos chorras el primer día y luego no voy a currar en 3 días. Y me lo quería organizar así. No pagaban mal, tampoco pagaban extraordinariamente, pero yo pensé, bueno, si hago 4 o 5 vídeos en un día, pues luego me paso 4 o 5 días sin ir y que se vayan subiendo un vídeo al día, un poco ponérmelo fácil. ¿Qué pasó cuando llegué allí? Que la energía, la belleza, la emoción de un torneo de ese tamaño me cautivó. Y me pasé
toda la semana, no, 10 días o 12 días, porque empecé a hacer vídeos de cómo montaban las pistas, empecé a hacer vídeos de todo, porque me fascinó todo. Hice vídeos de los jueces de línea, de los recogepelotas, de los currelas de montaje, de las pistas de entrenamiento. Hice vídeos de todo. Hice un vídeo espectacular sobre Edu Cardoso, que todavía iba al torneo, como aficionado, ¿no? Y como representante del aficionado real, del amante real del tenis. Un vídeo que quedó muy bonito, la verdad. Y luego hice un vídeo también sobre los jugadores. Y para hacer los vídeos de los jugadores, conseguí contactar con una jugadora de primer nivel que se llamaba Araban Rezai. Araban Rezai aceptó que le hiciera un seguimiento y un vídeo sobre ella un día o su vida en el torneo. Y estuve 2 o 3 días grabando con ella y con su hermano, que eran maravillosos. Yo no sé cuánto de enamoramiento de Araban Rezai tuvo que ver con mi amor al tenis, pero la verdad es que quedó un vídeo increíble. Araban Rezai ese año fue eliminada, me parece que en octavos o en cuartos de final, en un partido que yo vi y que yo grabé. Curiosamente, Araban Rezai, no quiero decir que fuera por mi influencia o que volviera al año siguiente con mucha ilusión a encontrarse conmigo, yo al año siguiente no fui ya, Araban Rezai sí volvió y ojo, en el 2010 Araban Rezai gana el torneo, el Mutua Madrileña Madrid Open. Así que anécdotas curiosas, el amor por el tenis se termina de fraguar en mí en aquel torneo y desde entonces no ha hecho más que crecer. Yo no he vuelto a la Mutua Madrileña Madrid Open más que de rebote en esos partidos que he podido ver de medio lado, no digo colándome, pero casi con entradas conseguidas a última hora, invitaciones para pistas secundarias. Así que, ¿por qué yo? Porque tengo ese bagaje y tengo ese amor. ¿Y por qué ahora? Y aquí viene un poco el kit de la cuestión de por qué hacer este podcast. ¿Por qué ahora? El Madrid Open acaba de terminar, ayer terminó. Yo lo he visto prácticamente entero en televisión y lo he echado muchísimo de menos. He echado muchísimo de menos ver tenis en directo, he echado muchísimo de menos volver al torneo. El torneo se ha convertido en una pasada. Las mejores jugadoras, los mejores jugadores vienen, todos los partidos son interesantes. Hay partidos de jugadores y jugadoras desconocidos que son auténtica magia, auténtica poesía en movimiento que me hubiera encantado ver en directo. Y no me lo puedo permitir, esa es la realidad. Han pasado muchísimos años desde que estuve allí y fui trabajando y no he podido volver, no me lo he podido permitir. La única forma de volver es trabajando. Así que, ¿cuál es el motivo oculto de hacer este podcast? Empiezo este podcast hoy con la intención de crear suficiente ruido, suficiente credibilidad y suficientes seguidores o oyentes como para poder acreditarme el año que viene. Poder decir el año que viene, mira, soy Godard del podcast Fuera del Torneo y querría una acreditación y que me la den. Y poder volver y pasarme, como hacía Edu Cardoso, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, viendo tenis y viendo el ambiente del torneo. Ojo, que es curioso, ¿no? Porque tiene un sentido doble esa acreditación. Porque si yo dentro de un año he conseguido tener el prestigio y la credibilidad como para que me acrediten, ese es el fin del podcast en ambos sentidos. El fin del podcast es conseguir una acreditación, pero conseguir una acreditación se convertirá en el fin del podcast, porque justamente me colocará en una posición donde ya no estaré fuera del torneo. Y desde dentro del torneo ya no tendrá sentido hacer este podcast. Ironías del destino. Bueno, os voy a decir de qué vamos a hablar en Fuera del Torneo. En Fuera del Torneo no vamos a hablar de las grandes estrellas. Las grandes estrellas tienen millones de altavoces. Y a mí, en el fondo, es que no me interesa. No me interesa. No digo que no admire a jugadores como Djokovic o Federer o Sinner o Alcaraz. Les admiro enormemente y me encanta ver sus partidos. Pero ya tienen sus altavoces. Se habla de ellos en todas partes. Y además yo creo que juegan con ventaja. Yo creo que esos jugadores siempre han sido mejores, son mejores.
¿Tienen menos mérito? Yo digo, oh yeah, tienen menos mérito. Es poco popular decir eso, pero yo creo que hay otros jugadores que tienen más mérito. Y de esos son los jugadores y las jugadoras de las que me gustaría hablar. Y esto es una opinión personal, no es un debate. ¿Vale? No voy a hablar de actualidad. No quiero el estrés de estar al día, ni de ser el listo de la clase, ni de hablar de cosas que se hablan en todos lados también. La actualidad del tenis está muy recogida por la prensa y por otros podcasts que saben mucho más de tenis y que son mucho mejores que yo. No voy a hablar de rankings ni estadísticas. O haré mis propios rankings y estadísticas, ¿vale? Tampoco me interesa el valor de un jugador o de una jugadora o de un trabajador en un torneo, no lo da su posición. No voy a hablar del director del torneo porque sea el director del torneo o del número 1 porque sea el número 1. A eso me refiero. No voy a hablar de técnica ni de análisis. ¿Por qué? Muy fácil, no tengo ni idea. Yo veo un partido de tenis y no te puedo decir cuándo acaba por qué un jugador ha ganado o por qué un jugador o una jugadora ha perdido. No voy a hablar de resultados ni de predicciones. No me interesan los resultados. No es un podcast resultadista. Me interesa cuando lo veo, pero no para este podcast. No voy a hablar de marketing. No voy a hablar de marketing porque creo que es una de las cosas que arruina el circuito y que aleja el circuito de la clase trabajadora y que ha convertido el circuito en una cosa elitista y de pijos, cuando el tenis, aunque lo parezca, no lo es. No es un deporte elitista ni de pijos. Es un deporte popular. Se ha convertido en un deporte elitista, entre otras cosas, o sobre todo por el marketing. No voy a hablar de marcas. En el tenis ahora mismo casi todas las marcas son de lujo. Yo no voy a hablar de las marcas de lujo ni probablemente de ninguna marca. Ojo, a no ser que alguna marca quiera sponsorizar este espacio, este podcast. Porque como me dijo una vez Chiquito de la Calzada cuando trabajé con él en una película, me dijo, Guillermo, si te dan dinero, ¡cógelo! Y ese consejo me ha acompañado siempre. Así que, marcas, no voy a hablar de ninguna, ni bien ni mal. Pero si alguna me paga, hablaré y bien. Y sobre todo, y esto puede ser letal, y lo sé, no voy a hablar de Rafael Nadal. Tengo mis motivos. La inteligencia artificial me ha aconsejado que no los diga en el episodio 0, esos motivos. Que primero tengo que ganarme la credibilidad y marcar el tono y el humor del podcast. Que la inteligencia artificial me ha dicho que en el episodio 0 tengo más que perder que ganar si explico el por qué no voy a hablar de este jugador. Que las personas que sigan el podcast lo acabarán entendiendo por qué no hablo de él sin tener que explicarlo. Y sabéis que yo creo que tiene razón. Una de las cosas que me quemó del otro podcast fue que estaba demasiado expuesto, que daba demasiadas razones, demasiados motivos personales, que hablaba demasiado de mí, de mis tontunas y mis conjeturas. Así que no explico aún por qué no voy a hablar de él. Si en el futuro alguien tiene interés en mis conjeturas, lo contaré, pero en otro episodio. ¿De qué sí voy a hablar? Y aquí el nombre del podcast, Fuera del Torneo, cobra un nuevo sentido, o cobra sentido de nuevo. Porque voy a hablar más de los jugadores y las jugadoras que pasan más tiempo fuera del torneo que dentro de él, o fuera de los grandes torneos. Las personas que están en los torneos, pero fuera de plano también, que no se les ve. Las personas que dan valor de verdad a los torneos y a los títulos. Sin los y las que no habría torneos. Sobre aquellos y aquellas que hacen que los Sinner o los Alcaraz puedan existir y puedan lucirse. Voy a hablar de los personajes secundarios, de sus historias, que para mí son las más apasionantes. Como ejemplo de estos temas y del tono del podcast, vamos a dar un ejemplo. Pero no uno cualquiera. Vamos a hablar del padrino de este podcast. Él no lo sabe, pero es el padrino de Fuera del Torneo. ¿Por qué? Porque representa todo lo que a mí me interesa del tenis, de lo que quiero hablar aquí, lo que me apasiona del tenis y de la vida en general. Voy a hablar de un jugador que me fascina y me representa. Voy a hablaros hoy de Cameron Norrie. Cameron Norrie, algunos no le conoceréis, incluso los que os gusta el tenis. Cameron Norrie, ¿este quién es?
Bueno, os lo cuento. Cameron Norrie es un tenista zurdo, que es un dato que parece poco importante, pero en el tenis es un dato fundamental. Es un jugador que nace en Sudáfrica. A los 3 años sus padres, que son británicos, que son microbiólogos, se van de Sudáfrica porque tienen un desencuentro. Tienen un intento de robo en su casa, un intento de robo con cierta violencia, y deciden marcharse. Se va a Nueva Zelanda y ahí se cría. Luego, en 2016, creo que es, se va a Gran Bretaña, él solo, a formarse como jugador de tenis. Nació en 1995, de una generación peculiar, una generación que ha sufrido mucho en el mundo del tenis. Ya hablaremos en otros episodios por qué. Nace en Johannesburgo, luego se va a Nueva Zelanda y luego a Reino Unido. Pero ahora vive en Fort Worth y ha vivido en Estados Unidos, yo creo que desde la universidad. Él fue a la Universidad Católica de Texas. Allí estuvo becado y jugó y estudió sociología. No es un jugador excesivamente grande ni fuerte. Mide menos de 1,90, 1,88, que no está mal, pero vamos, hay otros jugadores más altos, y pesa 82 kilos, o sea que no es un cachas ni una fuerza de la naturaleza. Es un tipo que, aunque nadie le conozca o muy poca gente le conozca, ha llegado a ser 8 del mundo en 2022, tampoco hace tanto. Ha ganado 5 títulos del ATP, incluido un Master 1000. Los que vemos el tenis sabemos lo dificilísimo que eso es, no solo ganar un título, ganar 5 y ganar un Master 1000. Y uno como el de Indian Wells, ¿no? Que aquí a todos les encanta pensar que su torneo es el quinto Grand Slam, ¿no? De Madrid también se dijo. Bueno, pues ahora se dice que Indian Wells es el quinto Grand Slam, pues el quinto Grand Slam lo ha ganado Cameron Norrie. Pero además ha ganado todos estos torneos ganando a gente como el jugador de tenis más importante de la historia de España o Alcaraz. Y dando mucha guerra a jugadores como Sinner. Aquí en el Madrid Open mismo, el segundo set lo ha ganado Sinner 7-5, sufriendo muchísimo. Bueno, se formó, como he dicho, en Texas Christian University. Esto lo estoy leyendo un poco por encima porque no quiero hablar de memoria y no quiero meter la pata. Estudió sociología y terminó como tenista número 1 del tenis universitario estadounidense. Esto también es una curiosidad porque él no viene del circuito junior, que es de donde vienen la mayoría de jugadores, él viene directamente del tenis universitario. Otro dato que tiene que ver con su carrera universitaria es que su entrenador actual, Facundo Lugones, era compañero suyo de universidad, que también esto define al personaje. Facundo Lugones es un entrenador extraordinario, porque si no, no llevas a alguien a ganar 5 títulos, pero vamos, no lo conoce nadie y es que no tiene ni foto en la página suya de la ATP. Es un jugador sin foto, un entrenador sin foto. Este es el tipo de cosas de las que vamos a hablar en este podcast, el tipo de gente que me interesa. Facundo Lugones, Cameron Norrie. Es un jugador zurdo que prefiere pista dura, juego de fondo, sin florituras, sin improvisación, cambios de alturas y ritmos con una eficacia casi matemática. Resistencia física extraordinaria, dice en su entorno. Pulmones gigantes, dice en su entorno. Su tenis es funcional, repetitivo, sin magia, pero tremendamente incómodo. Estas cosas las leo al pie de la letra porque, como he dicho, yo de tenis no tengo ni idea. Pero cuando le ves jugar, lo ves. Es un martillo pilón. Yo creo que tiene que tener un día horrible para tener 3 errores no forzados. Tú le ves dar el revés y es como si estuviera en clase de tenis, pero además en la primera, con el profesor diciéndole, no, mal, Cameron, sube el hombro, baja la pierna, ponte así, ponte así. Su revés, eficaz a muerte, académico a tope, feo. Su apodo es Nos, o no sé. Nadie sabe por qué, puede ser una apócope de su nombre, una forma de acortar su nombre. Le llaman así desde la universidad y sus amigos y su entorno le siguen llamando así. Sus padres, microbiólogos británicos viviendo en Sudáfrica, eran muy aficionados al squash. Habían jugado squash en la universidad y jugaban al squash, por lo que Norrie aprende a jugar al tenis con su madre en la explanada frente a su casa, donde aparcaban el coche, con raquetas de squash. Y una cosa muy importante de su personalidad que le define es que él dice, y lo ha dicho públicamente esto, que si no fuera tenista trabajaría en una inmobiliaria.
Para que os hagáis a la idea, cuando yo trabajé en el Madrid Open, entrevisté a Del Potro y le pregunté, si no hubieras jugado al tenis, ¿qué serías? Y me dijo, yo hubiera sido jugador de Boca Juniors, que eso sí que es más representativo de un jugador de élite. Bueno, pues Norrie dice públicamente que él querría trabajar en inmobiliaria. El ranking de Norrie: semifinales en Wimbledon 2022 y perdió nada más y nada menos que contra Djokovic. Lo que digo, ha ganado a los jugadores más grandes, se mueve en el top 10 con naturalidad, sin ningún glamour, sin ninguna magia, sin ninguna alaraca. Es un tipo que no tiene aparentemente ningún carisma, que no juega bonito, que no tiene una narrativa, que no tiene grandes marcas detrás. Es un jugador sin épica y está ahí arriba. Y en 2025 tuvo una tremenda lesión, bajó hasta el número 60 o 60 y pico. Y ahí está otra vez. Octavos de final ahora en el Madrid Open. Un jugador fantástico. Acaba con su partido contra Sinner y casi ni le saluda. O sea, él está a lo que está. No quiere agradar a nadie. Ama el tenis. Juega al tenis desde que era un niño, incluso cuando no tenía ni raqueta. Cameron Norrie es por esto nuestro padrino. Cameron Norrie por esto nos representa. Podría estar hablando de Cameron Norrie muchísimo tiempo, pero los capítulos del podcast quiero que estén en una duración tolerable. Así que este es el podcast, el nuevo podcast Fuera del Torneo. Un podcast sin tener ni idea de tenis, un podcast lleno de amor al tenis, un podcast en el que voy a contar historias que me apasionan y que espero que os apasionen a vosotros y a vosotras también. Que voy a hablar a veces de gente que es muy conocida y otras veces de gente que son invisibles en el mundo del tenis. Es un podcast sobre tenis, sí, pero sobre tenis con conciencia, sobre tenis con clase. Fuera del Torneo es un podcast sobre tenis con conciencia de clase. Nos vemos pronto en el episodio 1. Gracias por escuchar.